Bienvenidos mis apreciados hermanos nuevamente a este estudio de la palabra del Señor en este ministerio y en esta familia de Aprendiendo de Jesús. Qué placer y qué privilegio cada semana podernos comunicar con ustedes. Les damos la bienvenida al comentario bíblico adventista sobre nuestra lección de escuela sabática y recuerden que también estará en este video el complemento con un capítulo exclusivo del espíritu de profecía haciendo referencia a la lección de esta semana. Hemos llegado a una lección importantísima titulada El conflicto cósmico, lección de escuela sabática número 9. Gracias por ser parte de este ministerio, por apoyarnos compartiendo este video. Es importantísimo para nosotros que ustedes puedan compartir este material para que cada semana podamos seguir estando con ustedes en esta familia. Gracias también por sus comentarios, sus pedidos de oración, porque juntos nos podemos unir en el nombre de nuestro Señor. Deja allí tu comentario en esta oportunidad. Comparte este video antes de comenzar, antes de iniciar con la oración, para que no solamente nos apoyes, sino lo más importante, para que muchas personas conozcan del amor y del mensaje de salvación de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por darnos la oportunidad de nuevamente poder estudiar tu palabra. Haznos dignos, Señor, de estar ante tu presencia. Perdona nuestros pecados y que podamos entender y comprender este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. El origen del mal y del dolor. Para muchos, el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación, y se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. Es esto un misterio que no pueden explicarse, y su incertidumbre y sus dudas los dejan ciegos ante las verdades plenamente reveladas en la palabra de Dios y esenciales para la salvación. Hay quienes en sus investigaciones acerca de la existencia del pecado tratan de inquirir lo que Dios nunca reveló. De aquí que no encuentren solución a sus dificultades, y los que son dominados por una disposición a la duda y a la cavilación lo aducen como disculpa para rechazar las palabras de la Santa Escritura. Otros, sin embargo, no se pueden dar cuenta del gran problema del mal, debido a la circunstancia de que la tradición y las falsas interpretaciones han oscurecido las enseñanzas de la Biblia referentes al carácter de Dios, la naturaleza de su gobierno y los principios de su actitud hacia el pecado. Es posible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado, para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra el mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición de pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Antes de la aparición del pecado había paz y gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor a Dios estaba por encima de todo, y el amor de unos a otros era imparcial. Cristo era el Verbo,
el unigénito de Dios. Era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter y en designios. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Por Él fueron creadas todas las cosas en los cielos. Ahora sean tronos o dominios o principados o poderes, y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. Como la ley de amor era el fundamento del gobierno de Dios, la dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia. Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. No le agrada la sumisión forzosa, y da a todos libertad para que le sirvan voluntariamente. Pero hubo un ser que prefirió pervertir esta libertad. El pecado nació en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y el más exaltado en honor y en gloria entre los habitantes del cielo. Antes de su caída, Lucifer era el primero en los querubines que cubrían el propiciatorio santo y sin mácula. Así dice Jehová el Señor: Tú eres el sello de perfección, lleno de sabiduría y consumado en hermosura. En el Edén, jardín de Dios, estabas de toda piedra preciosa era tu vestidura. Eras el querubín ungido que cubrías con tus alas. Yo te constituí para esto. En el santo monte de Dios estabas. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que la iniquidad fue hallada en ti. Ezequiel 28, 12 al 15. Lucifer habría podido seguir gozando del favor de Dios, amado y honrado por toda la hueste angélica, empleando sus nobles facultades para beneficiar a los demás y para glorificar a su Hacedor. Pero el profeta dice: Se te ha engreído el corazón a causa de tu hermosura. Has corrompido tu sabiduría con motivo de tu esplendor. Poco a poco Lucifer se abandonó al deseo de la propia exaltación. Has puesto tu corazón como corazón de Dios. Tú que dijiste: Al cielo subiré, sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono. Me sentaré en el monte de asamblea, me remontaré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. En lugar de procurar que Dios fuese objeto principal de los afectos y de la obediencia de sus criaturas, Lucifer se esforzó por granjearse el servicio y el homenaje de ellas, y codiciando los honores que el Padre Infinito había concedido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que sólo Cristo tenía derecho a ejercer. El cielo entero se había regocijado en reflejar la gloria del Creador y entonar sus alabanzas. Y en tanto que Dios era así honrado, todo era paz y dicha. Pero una nota discordante vino a romper las armonías celestiales. El amor y la exaltación de sí mismo, contrarios al plan del Creador, despertaron presentimientos del mal en las mentes de aquellos entre quienes la gloria de Dios lo superaba todo. Los consejos celestiales alegaron con Lucifer. El Hijo de Dios le hizo presentes la grandeza, la bondad y la justicia del Creador, y la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido el orden del cielo, y Lucifer, al apartarse de él, iba a deshonrar a su Creador y a atraer la ruina sobre sí mismo. Pero la amonestación dada con un espíritu de amor y misericordia infinitos solo despertó espíritu de resistencia. Lucifer dejó prevalecer sus celos y su rivalidad con Cristo y se volvió aún más obstinado. El orgullo de su propia gloria le hizo desear la supremacía. Lucifer no apreció como don de su Creador los altos honores que Dios le había conferido y no sintió gratitud alguna. Se glorificaba de su belleza y elevación y aspiraba a ser igual a Dios. Era amado y reverenciado por la hueste celestial. Los ángeles se deleitaban en ejecutar sus órdenes
y estaba revestido de sabiduría y gloria sobre todos ellos. Sin embargo, el Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo y gozaba de la misma autoridad y poder que el Padre. Cristo tomaba parte en todos los consejos de Dios, mientras que a Lucifer no le era permitido entrar así en los designios divinos. Y este ángel poderoso se preguntaba por qué había de tener Cristo la supremacía y recibir más honra que él mismo. Abandonando el lugar que ocupaba en la presencia inmediata del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles, obrando con misterioso sigilo y encubriendo durante algún tiempo sus verdaderos fines bajo una apariencia de respeto hacia Dios. Se esforzó en despertar el descontento respecto a las leyes que gobernaban a los seres divinos, insinuando que ellas imponían restricciones innecesarias. Insistía en que siendo dotados de una naturaleza santa, los ángeles debían obedecer los dictados de su propia voluntad. Procuró ganarse la simpatía de ellos, haciéndoles creer que Dios había obrado injustamente con él, concediendo a Cristo honor supremo. Dio a entender que al aspirar a mayor poder y honor, no trataba de exaltarse a sí mismo, sino de asegurar libertad para todos los habitantes del cielo, a fin de que pudiesen así alcanzar a un nivel superior de existencia. En su gran misericordia, Dios soportó por largo tiempo a Lucifer. Este no fue expulsado inmediatamente de su elevado puesto. Cuando se dejó arrastrar por primera vez por el espíritu de descontento, ni tampoco cuando empezó a presentar sus falsos acertos a los ángeles leales. Fue retenido aún por mucho tiempo en el cielo. Varias y repetidas veces se le ofreció el perdón con tal de que se arrepintiese y se sometiese. Para convencerle de su error, se hicieron esfuerzos de que sólo el amor y la sabiduría infinitos eran capaces. Hasta entonces no se había conocido el espíritu de descontento en el cielo. El mismo Lucifer no veía en un principio hasta dónde le llevaría este espíritu. No comprendía la verdadera naturaleza de sus sentimientos, pero cuando se demostró que su descontento no tenía motivo, Lucifer se convenció de que no tenía razón, que lo que Dios pedía era justo y que debía reconocerlo ante todo el cielo. De haberlo hecho así, se habría salvado a sí mismo y a muchos ángeles. En ese entonces no había él negado aún toda obediencia a Dios, aunque había abandonado su puesto de querubín cubridor. Habría sido no obstante restablecido en su oficio, si reconociendo la sabiduría del Creador hubiese estado dispuesto a volver a Dios y si se hubiese contentado con ocupar el lugar que le correspondía en el plan de Dios. Pero el orgullo le impidió someterse. Se empeñó en defender su proceder insistiendo en que no necesitaba arrepentirse, y se entregó de lleno al gran conflicto con su Hacedor. Desde entonces dedicó todo el poder de su gran inteligencia a la tarea de engañar, para asegurarse la simpatía de los ángeles que habían estado bajo sus órdenes. Hasta el hecho de que Cristo le había prevenido y aconsejado fue desnaturalizado para servir a sus pérfidos designios. A los que estaban más estrechamente ligados a él por el amor y la confianza, Satanás les hizo creer que había sido mal juzgado, que no se había respetado su posición y que se le quería coartar la libertad. Después de haber así desnaturalizado las palabras de Cristo, pasó a prevaricar y a mentir descaradamente, acusando al Hijo de Dios de querer humillarlo ante los habitantes del cielo. Además, trató de crear una situación falsa entre sí mismo y los ángeles aún leales, todos aquellos a quienes no pudo sobornar y atraer completamente a su lado. Los acusó de indiferencia respecto a los intereses de los seres celestiales. Acusó a los que permanecían fieles a Dios de aquello mismo que estaba haciendo. Y para sostener contra Dios la acusación de injusticia, para con él recurrió a una falsa presentación de las palabras y de los actos del Creador.
Su política consistía en confundir a los ángeles con argumentos sutiles acerca de los designios de Dios. Todo lo sencillo lo envolvía en misterio, y valiéndose de artera perversión, hacía nacer dudas respecto a las declaraciones más terminantes de Jehová. Su posición elevada y su estrecha relación con la administración divina daban mayor fuerza a sus presentaciones, y muchos ángeles fueron inducidos a unirse con él en su rebelión contra la autoridad celestial. Dios permitió en su sabiduría que Satanás prosiguiese su obra hasta que el espíritu de desafecto se convirtiese en activa rebeldía. Era necesario que sus planes se desarrollaran por completo para que su naturaleza y sus tendencias quedaran a la vista de todos. Lucifer, como querubín ungido, había sido grandemente exaltado, era muy amado de los seres celestiales y ejercía poderosa influencia sobre ellos. El gobierno de Dios no incluía solo a los habitantes del cielo, sino también a los de todos los mundos que Él había creado. Y Satanás pensó que si podía arrastrar a los ángeles del cielo en su rebeldía, podría también arrastrar a los habitantes de los demás mundos. Había presentado arteramente su manera de ver la cuestión, valiéndose de sofismas y fraude para conseguir sus fines. Tenía gran poder para engañar, y al usar su disfraz de mentira, había obtenido una ventaja. Ni aun los ángeles leales podían discernir plenamente su carácter, ni ver a dónde conducía su obra. Satanás había sido tan altamente honrado, y todos sus actos estaban tan revestidos de misterio, que era difícil revelar a los ángeles la naturaleza verdadera de su obra. Antes de su completo desarrollo, el pecado no podía aparecer como el mal que era en realidad. Hasta entonces no había existido en el universo de Dios, y los seres santos no tenían idea de la naturaleza y malignidad. No podían ni entrever las terribles consecuencias que resultarían de poner a un lado la ley de Dios. Al principio, Satanás había ocultado su obra bajo una astuta profesión de lealtad para con Dios. Aseveraba que se desvelaba para honrar a Dios, afianzar su gobierno y asegurar el bien de todos los habitantes del cielo, mientras difundía el descontento entre los ángeles que estaban bajo sus órdenes. Aparentaba hacer cuanto le era posible porque desapareciera ese mismo descontento. Sostenía que los cambios que reclamaba en el orden y en las leyes del gobierno de Dios eran necesarios para conservar la armonía en el cielo. En su actitud para con el pecado, Dios no podía sino obrar con justicia y verdad. Satanás podía hacer uso de armas de las cuales Dios no podía valerse, la lisonja y el engaño. Satanás había tratado de falsificar la palabra de Dios y había representado de un modo falso su plan de gobierno ante los ángeles, sosteniendo que Dios no era justo al imponer leyes y reglas a los habitantes del cielo, que al exigir de sus criaturas sumisión y obediencia, solo estaba buscando su propia gloria. Por eso debía ser puesto de manifiesto ante los habitantes del cielo y ante los de todos los mundos, que el gobierno de Dios era justo y su ley perfecta. Satanás había dado a entender que él mismo trataba de promover el bien del universo. Todos debían llegar a comprender el verdadero carácter del usurpador y el propósito que le animaba. Había que dejarle tiempo para que se diera a conocer por sus actos de maldad. Satanás achacaba a la ley y al gobierno de Dios la discordia que su propia conducta había introducido en el cielo. Declaraba que todo el mal provenía de la administración divina. Aseveraba que lo que él mismo quería era perfeccionar los estatutos de Jehová. Era pues necesario que diera a conocer la naturaleza de sus pretensiones y los resultados de los cambios que él proponía introducir en la ley divina. Su propia obra debía condenarle. Satanás había declarado desde un principio que no estaba en rebelión. El universo entero debía ver al seductor desenmascarado. Aun cuando quedó resuelto que Satanás no podría permanecer por más tiempo en el cielo, la sabiduría infinita no le destruyó.
En vista de que solo un servicio de amor puede ser aceptable a Dios, la sumisión de sus criaturas debe proceder de una convicción de su justicia y benevolencia. Los habitantes del cielo y de los demás mundos, no estando preparados para comprender la naturaleza ni las consecuencias del pecado, no podrían haber reconocido la justicia y misericordia de Dios en la destrucción de Satanás. De haber sido éste aniquilado inmediatamente, aquellos habrían servido a Dios por miedo más bien que por amor. La influencia del seductor no habría quedado destruida del todo, ni el espíritu de rebelión habría sido extirpado por completo. Para bien del universo entero, a través de las edades sin fin, era preciso dejar que el mal llegase a su madurez y que Satanás desarrollase más completamente sus principios, a fin de que todos los seres creados reconociesen el verdadero carácter de los cargos que arrojara él contra el gobierno divino, a fin de que quedaran para siempre incontrovertibles la justicia y la misericordia de Dios, así también como el carácter inmutable de su ley. La rebeldía de Satanás, cual testimonio perpetuo de la naturaleza y de los resultados terribles del pecado, debía servir de lección al universo en todo el curso de las edades futuras. La obra del gobierno de Satanás, sus efectos sobre los hombres y los ángeles, harían patentes los resultados del desprecio de la autoridad divina. Demostrarían que de la existencia del gobierno de Dios y de su ley depende el bienestar de todas las criaturas que Él ha formado. De este modo, de la historia del terrible experimento de la rebeldía, sería para todos los seres santos una salvaguardia eterna, destinada a precaverlos contra todo engaño, respecto a la índole de la transgresión, y a guardarlos de cometer pecado y de sufrir el castigo consiguiente. Comentario bíblico adventista del séptimo día sobre los textos claves de la lección de esta semana. Mateo 13:24. Otra parábola. Con referencia al uso de parábolas, la parábola del trigo y de la cizaña, que solo aparece en Mateo, destaca que no todos los que profesan aceptar los principios del reino de los cielos son en verdad lo que a primera vista parecen ser. Quienes son discípulos de Cristo no deben sorprenderse de encontrar en el reino del cielo, es decir, en el reino de gracia divina en esta tierra, a algunos cuyas vidas no han sido transformadas por el Evangelio. Cristo quería hacer saber que Él no había plantado tales personas y que sus vidas no eran el producto de la semilla del Evangelio. Su presencia en la iglesia se debe a que un enemigo los ha sembrado con el doble propósito de poner en peligro el trigo y de deshonrar y arruinar el dueño del campo. Por otra parte, la parábola también promete que en el juicio final cada uno recibirá su debida recompensa y Dios destruirá por completo el mal. Sembró buena semilla. Así como en la parábola anterior, Jesús mismo es el sembrador de la verdad divina. La semilla que vició a sembrar es buena semilla. No debe culpársele porque más tarde se descubrió que estaban creciendo cizañas en el campo. La parábola anterior trataba mayormente de la recepción de la semilla de la verdad, pero esta se refiere a su desarrollo y el fin de cada uno. En su campo. Este campo es el mundo. Es verdad que en el mundo hoy hay tanto trigo como cizaña, es decir, gente buena y gente mala, pero eso es de esperarse. Aquí Cristo se refiere de especial manera a su iglesia, el campo de Dios. Debiera notarse que esta parábola se refiere mayormente al reino de Dios en la tierra, al reino de la gracia que existe ahora, mientras dormían los hombres. El enemigo no puede ser visto por los ojos mortales, solo se ve el resultado de su trabajo, así como solo puede verse el resultado de la obra del Espíritu Santo. Cizaña, gramínea que suele crecer en los sembrados de trigo y de centeno. La cizaña alcanza unos 60 centímetros de alto y solo cuando maduran sus granos de color oscuro puede distinguirse fácilmente de los cereales. Sus semillas son venenosas y al ser ingeridas pueden causar vértigos y convulsiones. En algunos casos el envenenamiento por cizaña ha producido la muerte.
En la parábola, las cizañas representan a los hijos de lo malo. Porque tienen el carácter parecido al de su padre, esta representación gráfica se presta en forma muy adecuada para ilustrar la verdad espiritual que Cristo deseaba enseñar. Génesis 1:31. He aquí que era bueno en gran manera. La creación del hombre y su instalación como gobernante de la tierra pusieron fin a la creación de todas las cosas terráqueas. De acuerdo con el registro, Dios frecuentemente había repasado su obra y la había declarado buena. El examen realizado al fin del sexto día abarcó todas las obras completadas durante los días anteriores. Y he aquí que era bueno en gran manera. Cada cosa era perfecta en su clase. Cada ser respondía a la meta fijada por el Creador y estaba aparejado para cumplir el propósito de su creación. La aplicación del término bueno a cada cosa que Dios había hecho y la repetición de la palabra con el énfasis en gran manera al fin de la creación, con el hombre como su corona y gloria, indicaban que nada imperfecto había salido de las manos de Dios. Esta expresión de admiración excluye enteramente la posibilidad de que cualquier imperfección de lo creado fuera responsable de la debilidad demostrada por Adán y Eva durante la hora de la tentación. Isaías 14, 12 al 15. Lucero, hijo de la mañana. El que brilla, hijo de la mañana. El nombre Helel del verbo halal, que significa dar a luz o brillar, como también sus equivalentes en los otros idiomas semíticos, era comúnmente aplicado al planeta Venus, el astro matinal, a causa de su brillo sin igual. Venus es el más luminoso de todos los planetas y cuando alcanza su máximo esplendor es 7 veces más brillante que Sirio, la más refulgente de todas las estrellas fijas. En circunstancias propicias, Venus puede verse a simple vista a mediodía y de noche proyecta una sombra. Se traduce también como Esforos, portador del alba, o estrella matutina, nombre común entre los griegos para designar a Venus cuando aparecía por la mañana. El nombre Lucifer deriva del latín y así aparece en este pasaje y significa portador de luz. Parece que fueron Tertuliano y Jerónimo y otros padres de la Iglesia los primeros que aplicaron este nombre a Satanás. En la Edad Media se usó comúnmente en este sentido. En 2 de Pedro 1:19, Cristo aparece como fósforos, lucero de la mañana, literalmente portador de luz. En Apocalipsis 22:16 se lo llama estrella resplandeciente de la mañana, literalmente estrella matutina, lucero radiante. Cuando se aplican a Satanás, estos nombres Helel y Esforos o Lucifer indican la excelsa posición que una vez ocupó en el cielo junto a Cristo, y también insinúan que todavía es rival de Cristo. Ninguna de estas denominaciones es nombre propio, aunque todas han llegado a tener este sentido. Más bien son términos atributivos que denotan la excelsa posición desde la cual cayó Lucifer. Esta descripción se aplica a Satanás antes de su caída, cuando después de Cristo era el ser más poderoso del cielo y ejercía autoridad sobre toda la hueste angelical. Se ofrece una descripción más amplia en Ezequiel 28, 12 a 19. Ahí se lo presenta como rey de Tiro. Junto a las estrellas. Ver Job 38, 7. El deseo de exaltarse a sí mismo ocasionó la caída de Lucifer. Antes de su caída era el más hermoso y más sabio de todos los ángeles celestiales. Se enorgullecía sobremanera por el honor que Dios le había conferido, pero aún procuraba mayor gloria para sí. Monte del testimonio, o monte de la asamblea, monte de la reunión. Compárese con la expresión monte de Dios. En el pasaje paralelo de Ezequiel 28:16, Lucifer aspiraba a colocar su trono en el monte de la congregación, pero el Señor lo arrojó del monte de Dios. El rey de Babilonia era pagano, y en la mitología pagana los dioses se congregaban en algún alto monte, donde decidían los asuntos de la tierra.
el rey de Babilonia intentaría usurpar el control de los dioses, es decir, tener la autoridad suprema sobre los asuntos terrenales. Como rey de Babilonia simbólica, Satanás también aspiraba a imponer su voluntad en las decisiones celestiales, es decir, a gobernar el universo de Dios. Los lados del norte. En el Salmo 48:2 se declara que el monte de Sión está en los lados del norte, es decir, al norte de la parte principal de la ciudad. Se suponía que Anú, el más importante de los antiguos dioses de Babilonia, tenía su trono en el tercer cielo. Su constelación estaba situada entre las estrellas polares, alrededor de las cuales todas las demás parecían girar. La mitología pagana con frecuencia representaba a los dioses reunidos en concilio sobre una montaña, en un lugar lejano situado hacia el norte. Algunos piensan que Isaías empleó esta figura para describir las jactanciosas pretensiones de Lucifer. Semejante al Altísimo. Lucifer aspiraba a ser semejante a Dios en posición, poder y gloria, pero no en carácter. Deseaba para sí el homenaje que la hueste angélica solo rendía a Dios. Aunque no era más que un ser creado, pretendía recibir el honor que solo debe darse al Creador. En vez de procurar que Dios fuera supremo en el afecto de las huestes angélicas, buscó para sí mismo el primer lugar en el afecto de los ángeles. Simbólicamente el reino de los muertos, Satanás sería derribado desde la excelsa posición a la cual aspiraba hasta las más bajas profundidades, y allí sería olvidado. La serie de marcados contrastes entre el ensalzamiento y la completa humillación. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, porque nos permites estudiar tu palabra, porque nos das estas lecciones importantes donde podemos conocer el verdadero origen del mal y entender y comprender que hoy más que nunca debemos estar aferrados a tu santa mano. Permítenos, oh Dios, en nuestro día a día poder tomar las mejores decisiones para que nuestra vida pueda estar en armonía con el cielo. Permítenos, oh Dios, también tener la sabiduría de entender y comprender cada mensaje que podemos leer y escuchar. Te pedimos por cada persona que ha estado en este audio video, por sus familias, por sus peticiones de oración, para que sean contestadas conforme a tu voluntad. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mis apreciados hermanos, les invitamos nuevamente a que compartan este material, que puedan suscribirse a este ministerio si aún no lo han hecho, que le den like a este video y que nos dejen allí sus comentarios. Todo esto es importante para esta familia, para poder seguir creciendo para la honra y gloria de nuestro Dios y para que podamos de alguna u otra forma compartir el Evangelio en el mundo. Bendiciones.